Nosotros somos el equipo 2 de la materia de Fundamentos de Investigación y el tema de esta materia como tal son la comunicación oral y escrita en un documental. Nosotros vamos a impartir lo que viene siendo el círculo de lectura. La vez pasada hicimos un círculo de lectura de un cuento, ahora toca de una novela. Una novela ligera, aproximadamente la más larga que hay de 50 páginas, porque no nos quisimos extender mucho por algunos tiempos limitados y eso. Nosotros vamos a hablar, dar un breve resumen de lo que trata la novela y le vamos a formular preguntas. Para venir, nos vamos a decir en cierto orden, ya que somos 5 integrantes, de los cuales vamos a empezar con mi compañero Diego, mi compañero Derek, yo, mi compañero Orlando y mi compañera Rosa. Entonces, vamos a iniciar esta plática con mi compañero Diego. Ahí hacemos un corte. A ver. Okay. ¿Listos? El libro del cual yo voy a dar mi pequeño resumen es del libro de Pedro Páramo, hecho por Juan Rulfo. La historia empieza con el personaje principal, Juan Preciado, llegando al pueblo de Comala por petición de su difunta madre, en busca de su padre, Pedro Páramo. Cuando llega, él habla con todas las personas del pueblo, porque al llegar, él nota que el pueblo está en unas condiciones muy malas. Entonces, para averiguar qué pasó con su padre, él empieza a hablar con todas las personas del pueblo que le van contando desde su perspectiva lo que en realidad pasó en ese lugar. Al final se termina dando cuenta de que todas esas personas que están ahí realmente no están vivas, son fantasmas con las personas que están hablando. Llega un punto de la historia donde Juan Preciado se agobia tanto de todas las voces que escucha, de las almas tormentadas por lo que pasó allí, que al final se termina volviendo loco y termina muriendo ahí. Termina el cuento teniendo una plática con uno de los fantasmas que le termina contando ya todo lo que vivieron ellos, lo que realmente pasó allí, junto con todas las voces que están en el pueblo. Aparte de eso, te cuenta entre medias, de forma no lineal, la historia del padre del protagonista, que es Pedro Páramo. Te va contando de cómo él era el que gobernaba, entre muchas comillas, todo el pueblo de Comala, cómo lo llevó a su ruina. Eso es el pequeño resumen que yo pude hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerme sobre el tema? ¿Qué fue lo más interesante que te pareció de esa novela? La verdad, lo más interesante fue cómo descubrió que todo el pueblo eran fantasmas. O sea, estuvo hablando con todas las personas, pero llegó un punto en el que se descubrió eso y se terminó volviendo loco. Se quedó abrumado por todo lo que estaban hablando, todo el sufrimiento de esa gente. Porque lo que se vio de la historia de ahí fue de que el padre, Pedro Páramo, se había enamorado de alguien mientras él gobernaba todo el pueblo. Esa persona de la que se había enamorado, al final se terminó yendo de Comala y regresando debido a que su padre había muerto. Esta, al estar mentalmente rota, no recordaba ya a Pedro Páramo y terminó muriendo ahí mismo en Comala. Él, nomás por frustración, por enojo, él al final no quiso gobernar el pueblo, quedándose de brazos y haciendo que todo el pueblo o se fuera o muriera de hambre. Eso fue a mí lo que me pareció muy impresionante sobre el cuento. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? A mí me gustaría destacar algo sobre este cuento, que ya lo había mencionado antes, que fue uno de los aspectos que me pareció muy confuso, es de que aparte de que te van contando dos historias en diferentes perspectivas, no te lo cuentan en un orden como tal. La persona que está leyendo, el lector, tiene que ir juntando todas las piezas para ir formando más o menos lo que pasó realmente ahí, hasta el final, que ya te dan la completa conclusión de todo lo que realmente pasó. Ya con eso es la pieza final que te falta para ya poder juntar todo, porque te lo dicen desde las perspectivas de los fantasmas, de toda la gente que murió allí. La verdad es un muy muy buen libro, una historia bastante buena, a pesar de ese inconveniente de que tengas que ir juntándolo poco a poco. A mí me pareció un libro muy muy interesante, la verdad.
Es muy entretenido también, a mí me fascinó. Ahora le cedo el uso de la voz a mi compañero Derek. Derek, ¿podrías decirnos de qué habla tu historia y quién la hizo? Mi novela se llama El viejo del mar, la hizo Ernest Hemingway y trata sobre un anciano en un pueblo de Cuba que no tenía mucha suerte pescando y pues lo del pueblo lo aborrecían, no lo querían porque no pescaba nada nunca. Entonces un día se armó de coraje y valor y fue al mar a pescar un pez espada, en el cual duró 3 días y 3 noches pescándolo, batallando con él, aguantando hambre, aguantando sed, el calor, el frío de la noche, y al final terminó pescándolo. Y cuando iba hacia la costa de su pueblo, los tiburones se comieron el pez espada, dejando solo las espinas. Pero igual el pescador llegó con mucho coraje, con mucha actitud, porque tuvo mucha inspiración a la hora de ir al mar y aguantar esos 3 días y 3 noches con hambre, sed. Y pues de eso sería todo el cuento, digo, la novela. Una pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó de esa novela? Pues el hecho de que el anciano duró 3 días y 3 noches pescando el pez espada. ¿Algo que no te haya gustado? A la hora de llegar a la costa, pues que los tiburones se comieran el pez espada, dejando solo las espinas. ¿Qué crees que pensaba transmitir esa novela al lector? Yo creo que pensaba transmitir actitud, coraje y valentía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Para ti qué significaría? ¿Es novela o libro? ¿Cómo lo ves tú? Es una novela. Sí, pero ¿cuál ¿Qué es el significado le das? Ajá. Un significado pues inspiracional, de no rendirte nunca. Sí, buen punto. Terminamos con el cuento, le doy el uso de la voz a Brian. Yo voy a hablar sobre el cuento que fue hecho por el autor Gabriel García Márquez, que se llama El rastro de la sangre en la nieve. La novela trata sobre una pareja, en este caso que se llama Billy, el señor, y la señora se llama Nena. Perdón. Ellos eran colombianos y un día se casaron y en la noche de bodas quisieron ir a un viaje a lo que viene siendo a Francia. Se fueron en su carro, en un Mercedes-Benz, ya que eran de una familia algo adinerada. Mientras iban en la carretera empezó a caer una tormenta de nieve blanca y muy bonita que la pareja apreció. En eso el señor Billy le da un ramo de rosas a su esposa, diciéndole que ya estaban casados y siéndose felices. La esposa miró el ramo y estaba muy complacida, pero surgió una pequeña tragedia, ya que ella se pinchó el dedo con una espina de la rosa, la cual no le dieron tanta importancia, porque dijeron, es un piquete de una rosa, es algo normal. La señora Nena se tapó el dedo con un pedazo de tela y se fueron yendo. Mientras seguían yendo de camino hacia Francia, la señora Nena se puso a empezar a poner más grave, ya que mientras caía la tormenta de nieve, la señora Nena se empezó a poner más grave, ya que, como había dicho, se espinó. Bueno, se pinchó el dedo con la espina y tuvo una hemorragia que no paraba de salir. Entonces lo que hizo Billy, su esposo, fue preocuparse y encontrar el primer hospital público que hubiera en la zona. A pesar de ser ya muy noche, siguió vagando por Francia hasta llegar a un hospital público. Ya ahí bajó junto con su esposa y se metió al hospital diciendo que su esposa tenía una herida y que no se le había cerrado. A lo que los doctores no entendieron el problema, ya que hablaban de diferente idioma. Lo que pasa es que los doctores, al ver la herida, dicen ok y le dan un papel a Billy para que lo firme, pero como Billy no sabe el idioma del francés, le da igual y lo firma.
En eso se llevan a la esposa Nena en una camilla dentro del hospital y dice que Bill se queda afuera. Es normal porque dijo, a lo mejor es una emergencia demasiado grave. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días y Billy seguía en el hospital sin gastarse, bueno, sin ya tener dinero porque se gastó todo en comida rápida y en agua para poder sobrevivir. A lo que cuando él ya se frustró, decidió entrar a la fuerza del hospital. Interesante de la novela que leíste. Me pareció interesante la preocupación de Billy por su esposa, ya que al tener varios años de relación y poderse casar, por fin pudieron compartir una vida juntos, pero el destino no lo quiso así, por esa simple picadura del destino. ¿De qué crees qué intenta transmitir tu novela? Lo que intenta transmitir es el miedo a quedarse solo, el amor. También te transmite lo que viene diciendo que nada en esta vida todo en esta vida es inesperado. Algún pequeño gesto puede cambiar para bien o para mal. En este caso, también para mal, porque al ser una picadura de una espina, muchos no le dan importancia. Pero ese tuvo el riesgo de que la persona perdió la vida. ¿Recomendarías que hace esa novela? Sí, recomendaría la novela para las personas que les guste lo que viene siendo el amor y la tragedia, que ven ahí mezcladas con un toque medio triste, medio nostálgico, melancólico. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces le cedo el uso de la voz a mi compañero Río. El siguiente libro es del autor Franz Kafka, llamado La Metamorfosis. Este trata de un joven comerciante llamado Greg Samsa, el cual es un chico normal, pero un día se despierta y se mira al espejo viendo que es un horripilante monstruo. Pero en vez de sentir una especie de miedo, escalofrío, siente más preocupación por su trabajo porque perdió tiempo para ir a la estación del tren y llegar a su trabajo. Eso es lo que le importaba, con su aspecto nuevo. Excepto su hermana Grete, así se llama, la cual lo empezó a cuidar, o sea, lo siguió tratando como un humano. Su papá y su mamá no lo trataron como tal. Con el tiempo, su hermana le traía comida, sobres de comida, lo cuidaba como tal, pero con el tiempo no se sentían a gusto, ya que como tal el chico perdió su trabajo, tiene instintos del insecto que se había convertido, escalaba las paredes de la casa, no comía las obras. Un día su papá, con tanta desesperación, tomó un palo y lo aisló en una habitación, ya que no se sentían a gusto para nada. Desde que lo empezaron a aislar en esa habitación, no ha comido el chico. Durante varios días no ha comido, ha estado aislado del mundo exterior, muriendo solo, en silencio, pero su familia siguió adelante porque lo vieron como una carga. Y eso es todo lo que tengo que contarte de este libro, de La Metamorfosis. ¿Algunas preguntas que tengan ustedes? Sí. ¿Qué te pareció? Le cedo el uso de la voz a mi compañera Rosalinda. La novela que voy a contar a continuación es de... La novela que voy a leer a continuación es del autor Ernesto Sábato Ferraro, originario de Argentina, Buenos Aires. Y el título de la novela se llama El Mundo. Básicamente comienza con el protagonista narrando su propia historia, mientras otra vez se sintió traicionado por ella, al punto de querer obsesionarse por completo de ella y querer tomar control de ella. Y luego de otro tiempo, él quería llamarla para encontrarse con ella,
desesperación y soledad, al encontrarse con ella, decidió matarla. Y entonces luego se encontró con el amante de María y aún así él quiso reflexionar sobre sus acciones, por lo que está mal lo que hizo, pero también reflexionó sobre aquello. ¿Por qué crees que se haya entregado a las autoridades? Tal vez por presión o simplemente